La otra mirada y como te decía, vamos a volar un ratito antes de entrevistarla a Carolina Lozada, esta precandidata a senadora nacional. Seguramente en los próximos días se irán sumando otros precandidatos también, tanto diputados, senadores, concejales. Sí, ya estamos en tiempos políticos. Pero volamos a Alemania, ahí nos espera Lucas Gentile, que ya pasó a ser como una suerte de corresponsal de nuestro. ¿Cómo te va, Lucas? Buen día, ¿cómo ¿Qué tal? andás? Buenas. Buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Hola, Bien. saludos a todos. Un gusto verte. ¿Cómo se ve hoy por hoy, Lucas, desde Alemania, en este caso, vos vivís allá, pero vos tenés mucho contacto con tus amigos españoles y demás? ¿Cómo se está Sí. viendo hoy la Argentina? Bueno, acá ya empezó, gracias a Dios, la vacunación sostenida, se está vacunando muchísimo realmente, los ánimos Qué bajaron bien. bastante, pero también vienen tiempos políticos, ¿eh? Y empiezan a aparecer las ofertas electorales. ¿Cómo se está viendo desde Alemania hoy a la Argentina? Bueno, para ser sincero, los medios de comunicación mucho no hablan de Argentina, en realidad nunca, mucho no hablan de ningún país, ¿no? Pero lo que sí se lee cuando uno lee un periódico alemán es que nadie termina de entender qué es lo que pasa. No terminan de ver por qué hacemos las cosas como las hacemos. Digamos, no hay lógica. Eh, yo ahí te había mandado antes por WhatsApp, te mandé la historia de algunos países y países que, digamos, por describirlo de forma fácil, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, todos estos países que formaban parte de lo que era la ex Unión Soviética. Cuando cae el muro de Berlín, al poco tiempo se independizan y al muy poco tiempo inician reformas de mercado que hasta el día de hoy las mantienen con todos los partidos políticos, sea del signo que fuera, o sea, tienen política de Estado, y eso logra un crecimiento brutal. Hoy en día, por ejemplo, República Checa se independiza en 1993 y ya en 2006 era considerado un país rico. Hoy en día tiene un PBI más alto que el que tiene España. Estonia, si sigue así, para el año 2025 va a tener un PBI que va a ser tan alto como el de Noruega, Suecia o Dinamarca. Entonces, la solución es fácil, no es tan complicada. O sea, si vos estás gordo, tenés que hacer deporte. Ya si haces taekwondo, si salís a nadar, si corres maratones, esa es otra discusión. Pero vos tenés que hacer deporte, porque si no, no vas a adelgazar comiendo asados. O sea, discutir eso es ridículo. Y Argentina un poco como que, yo el otro día te decía, es como un chico inteligente que no quiere estudiar, ¿no? Un país que está en todas las revistas de turismo, que sale como el destino a visitar y que después se ven un montón de trabas y de cosas que quien vive afuera no la termina de entender, porque mismo para nosotros que vivimos afuera, siendo argentinos, para la misma Argentina, no terminamos de entender qué es lo que pasa. ¿Por qué nos sacamos cosas que son elementales? ¿No? En ningún país del mundo existe el impuesto al cheque. Eso es un invento argentino, ¿no? ¿Cómo vas a penalizar a una persona honesta por ser honesta? O sea, no existe el adelanto de ganancias o el pasar a pagar impuestos de forma retroactiva. No. ¿Qué sé yo? Vos sabés, te pongo un ejemplo. ¿Sabes cuánto es el impuesto de Estonia de empresa a empresa del IVA? ¿Sabes qué IVA pagan? ¿Vos sabés la No, ni cifra? idea, ni idea. Tira un número, Cinco a ver por si la ciento, pegás. 5%, ¿Cuánto? 5%. 5%. Sí. Y estás hablando 5 veces más. Cero es. De empresa a empresa es cero, porque si no aumentan los costos. O sea, el impuesto a valor agregado es un impuesto que paga el consumidor final. ¿Por qué lo haces entre empresas? El impuesto a la ganancia de Irlanda. Irlanda. Estamos hablando de un país muy desarrollado, con un nivel de vida muy alto, un país que es caro además vivir. El impuesto a la ganancia de Irlanda es 13%. 13, no 30. 1, 3, 13. Por eso, por ejemplo, en Estonia vos no tenés impuesto a las ganancias. Si vos dejás la plata en Estonia y la reinvertís, pagás cero de impuesto a las ganancias. Si vos te la querés llevar, ahí tenés el impuesto a la ganancia normal, que es el 20%. Para todos. Entonces todos competimos de igual a igual. Porque el 20% de mucho es mucho. O sea, los que más gasten, más van a pagar. Esa historia de que si ganás 10, te cobro el 1%, y si ganás 20, te cobro el 5%, y si ganás 30%. Lo único que hace es estresar a la gente para ver en qué escala va a estar para no pagar impuestos y ver. Es una pérdida de energía. Poné lo mismo, así como en Argentina no se discute que el IVA es para todos por igual, poné lo mismo de impuesto a la ganancia. Si yo me compro un helicóptero de 100 millones de dólares, voy a pagar más que el tipo que compra un sachet de leche, por más que tenga porcentualmente lo mismo. Por eso, hay cosas que no se entienden porque ya han dado mucho éxito, en 20, en 30, en 40 países, y no
da pena ver un país tan rico y tan bueno como Argentina, con el potencial que tiene, que no hagamos cosas que son elementales, que, sí, que no tienen que ver con un signo político, tienen que ver con alentar en la inversión para que la gente, en vez de tener un subsidio por trabajo, tenga un trabajo. Es mejor que 100 personas paguemos un peso cada una que una pague 100 pesos. Es de eso lo que estoy hablando. O sea, vos vas a recaudar 100. El tema es quién lo paga. Entonces, cuando vos analizás todos los sistemas fiscales de todos estos países que te decía, porque vos me preguntabas a mí cómo la veía, vos preguntaste cómo lo ve Alemania, que también es un poco, te digo, porque tengo mucha gente en el resto de Europa, ¿no? Que conozco en República Checa, en Eslovenia, etcétera. Y, por ejemplo, no pueden creer que haya 180 impuestos, 170, no recuerdo, porque estos países tienen 10 impuestos. IVA, impuesto a la ganancia, impuesto a los empleados, y no mucho más. ¿Y cómo haces para evadir con 5 impuestos? ¿Me entendés? Son cosas que son básicas. O sea, tenemos que simplificar mucho, tenemos que facilitar la vida a la gente, tenemos que hacer que la gente se vuelva loca por invertir y por emplear gente. Eso va a ser lo único que va a sacar al país de la pobreza. Eso fue lo que hizo Alemania cuando sale la posguerra, que en 5 años pasaron a ser potencia, lo que se dice el milagro alemán, que aparece en los libros de historia. Y eso fue lo que hicieron, copiando bastante ese modelo, lo hicieron los países estos que recién nombraba, las ex uniones soviéticas. Y dio buen resultado. Tenemos que cambiar. Ahora si no tenemos todo el derecho a seguir haciendo lo mismo, pero los resultados son los que tenemos. O sea, yo no estoy diciendo que sea ninguno malo, los resultados son los que tenés ahora. No van a ser otros. Haciendo lo mismo no vas a tener resultados distintos. Me gustó, exactamente, me gustó. Eso lo decía Einstein. Albert Einstein decía, si vos querés modificar la cosa, bueno, usa otro método. Si no, siempre vas a caerse en el mismo resultado. Y vos me decías, me gustó lo que me dijiste, 2 cosas. Una, me decía, acá no hay buenos y malos, hay un resultado, una resultante. Obviamente que si el resultado es positivo no va a decir qué buenos que son, pero no se trata de una batalla por quién es bueno y quién es malo, sino por el resultado que se logra o quién propone el mejor camino con eficiencia para lograr a ese resultado que sería la eficacia. Y recién decías otras cosas porque eso es como una definición de la adolescencia argentina, que vos decías, Argentina es el chico inteligente que no quiere estudiar. Me mató eso. Mirá, me pasa que, por ejemplo, yo no puedo ir por la calle y decir soy el hombre más inteligente del mundo sin un estudio de mi nivel intelectual. No puedo decir que soy el hombre más rico del mundo sin trabajo. ¿Por qué el jefe de una cocina gana más que el que corta cebolla? Es porque sabe cortar y pelar todas las frutas, las verduras, sabe la cocción de la carne, las guarniciones, las ensaladas, las sopas, sabe hacer los pedidos. Bueno, hay un proceso de acumulación de riqueza intelectual que no te podés saltear. Por eso el que corta cebolla gana menos que dirige una cocina. Pero si ese que corta cebolla le da posibilidad que consiga ese trabajo porque tenés leyes laborales flexibles, en el futuro va a poder manejar una cocina o tener un restaurante o varios restaurantes, poder ganar mucho dinero. Pero acá los políticos quieren que las cosas se hacen de la nada y de la magia, y no existe eso. O sea, necesitamos leyes laborales muy flexibles, necesitamos impuestos razonables, pocos impuestos, 10 impuestos tiene Argentina. Y si querés algún impuesto, alguna cosa extrafalaria, bueno, no importa. Pero no podemos tener 170 impuestos, es un delirio. Además hay un montón de cosas que son anticonstitucionales, impuestos que hace un municipio que no tiene derecho a hacerlo, porque solo puede regir en provincia. Bueno, hay un montón de cosas que los abogados constitucionalistas saben mucho más que yo, pero que son absurdas, ¿no? Yo a la Argentina siempre la veo como un país que tiene todas las oportunidades. Yo mi proyecto cuando me vine a vivir a Alemania era visitar seguido la Argentina y este es mi bar, y tener un bar en Argentina. Yo decía, bueno, con la plata de Argentina vivo en Argentina y con la plata que me genera el bar en Alemania vivo en Alemania. Pero si yo, que soy argentino, acá en mi país, que tengo el dinero para abrir otro bar en Argentina y que tengo ganas de hacerlo, no lo hago, ¿qué le puedo pedir a un inversor extranjero que no le importa a Argentina, que va a ganar dinero? Y lo único que se fija es si el país es rentable. No podés ocultar el sol con la sombra, la mano con el sol. No se puede hacer. O sea, los tipos que están todo el día manejando dinero, ya saben, un país con déficit fiscal es un país que ese déficit lo paga aumentando impuestos, le sacás capacidad de ahorro a la gente, deuda externa, le sacás capacidad de ahorro a la gente, omisión monetaria, le sacás capacidad de compra a la gente. Un país con déficit fiscal es un país que no tiene sentido invertir porque es un país que no va a tener estabilidad económica. Los inversores en un segundo saben eso. Y vos le decís a un inversor que hay 40 tipos de cambio de dólar y no termina de entender lo que le hablás. No puede regirse un país por la ilegalidad.
Hay cosas que tenemos que cambiar. O sea, acá, todos estos países, te decía, que son además países que muchas cosas son muy parecidos, por eso me gusta ponerlo de ejemplo. Digo, tienen un sector fuerte del agro, empezaron a desarrollar muy fuerte el turismo, o sea, tienen muchas cosas que se parecen a Argentina. Lituania, Letonia, Estonia, República Checa, República Eslovaca, Eslovenia, a un nivel un poco menor Bosnia, Montenegro. O sea, son países que vos ves que la economía está haciendo así. Y son de los que más crecen de Europa. Bueno, copiemos a los exitosos. Eso digo, nada más. Lucas, te agradezco muchísimo. Yo, como te decía, tenemos pautado justo a esta hora una entrevista con la precandidata senadora de una de las listas de Juntos por el Cambio, Carolina Lozada. Así que te agradezco mucho la conversación. La verdad, nos diste una clase magistral de economía. Sin invitarlo a Salvador Estéfano, que es nuestro economista siempre, vos nos diste con una claridad y sobre todo que uno lo pueda entender, ¿entendés? Porque uno desde adentro, del fragor de la batalla, no ve las cosas y desde afuera se ven diferentes. Sí, y permitime una cosa, vos decías cómo la Argentina, me parece bien que gente nueva, que no estaba en la política, se meta, porque el partido de fútbol se gana en la cancha y no del banco de suplentes y menos de la tribuna. Así que mis felicitaciones a esta chica Carolina Lozada, que es una chica muy inteligente, que siempre tuvo sentido común y seguramente lo va a seguir la política. Me alegro que gente como ella desee participar, apostar a hacer otra cosa distinta en vez de quejarse desde afuera. Y bueno, imagino que debe generar la bronca de mucha gente porque no van a aguantar que sea una chica tan inteligente y tan bella. Pero bueno, es lo que hay. Sí. Me alegro que ella participe de verdad. Eso es algo que me da mucha esperanza. Ahora desde afuera, que gente que no tiene nada que ver con la política se ponga. Porque también uno de los grandes, hay muchos casos de muchos países de esto que nombraba, que empezaron a meterse gente que no era de la política en política. Así que me parece un buen signo que nosotros empecemos por esa vía. Te agradezco, Lucas, espectacular tu cierre. Te agradezco muchísimo y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Chau, bueno, chau. gente, ahí está. Después del corte ya nos conectamos con Carolina Lozada vía Zoom. Quédate que va a estar buenísima la charla. Vamos a conocer aparte, es interesantísimo. Dale, ya venimos.